Y si el Papa acaba de declararle la guerra a todos los imperios globalistas, dictatoriales, tiránicos del siglo XXI, sí, porque hoy, Jueves Santo, en su primera misa crismal, el Papa León XIV soltó una frase que nadie esperaba escuchar en la Basílica de San Pedro. Dijo lo siguiente: la ocupación imperialista del mundo se ve interrumpida desde dentro. La violencia que hasta hoy se erige en ley queda desenmascarada. Palabras profundas que no hacen una homilía bonita, sino una bomba teológica, porque detrás de estas palabras no hay solo espiritualidad, hay una denuncia directa al corazón del... Una homilía bonita, sino una bomba teológica, porque detrás de estas palabras no hay solo espiritualidad, hay una denuncia directa al corazón del poder moderno. El Papa está diciendo que la cruz no es un accesorio piadoso para colgar, es el único mecanismo que realmente desmonta la violencia cuando ésta se disfraza de ley, de orden y de progreso. Por eso, en este video voy a desglosar palabra por palabra este texto misterioso y profundo. Vamos a ver la raíz bíblica también que esconde dentro de sí, porque es un mensaje revolucionario y sobre todo es una llamada urgente que nos hace a ti y a mí en pleno 2026. Porque esta cruz no solo salvó al mundo hace 2000 años, esta cruz sigue siendo la única forma de interrumpir el imperio ideológico y globalista que hoy nos oprimen. Así que quédense hasta el final, porque esto no es teología de salón, esto es una guerra espiritual declarada y vamos a eso mismo. El Papa publicó estas profundas y misteriosas palabras en Twitter hoy por la mañana. Dice: la cruz es parte de la misión. La ocupación imperialista del mundo se ve interrumpida desde dentro. La violencia que hasta hoy se erige en ley queda desenmascarada. El Mesías pobre, prisionero, oprimido, se precipita en la oscuridad de la muerte, pero así saca a la luz una nueva creación. Son palabras que obviamente están basados en la homilía, o es el núcleo de la homilía que el Santo Padre básicamente pronunció esta mañana en la Basílica de San Pedro durante la misa crismal, que es su primera misa como obispo de Roma. Una homilía que realmente está dando vuelta al mundo y por eso me gustaría hacer una reflexión al respecto, donde básicamente aquí él propone un verdadero programa para la Iglesia en el contexto del Tríodo Pascual que comenzamos hoy en esta Semana Santa. Y por eso el Papa estructura esta homilía realmente muy profunda en torno a lo que nosotros podríamos llamar 3 secretos de la misión cristiana: el desprendimiento, el encuentro desarmado, no por la violencia, a diferencia, por ejemplo, del Islam, que convierte por la violencia, y la aceptación del rechazo. El rechazo, que es una de las características no solamente de la vida de Cristo, sino también del cristiano. Y una cosa interesante que vi aquí en los comentarios, esta persona que dice: me cansa bastante, dice que todos los mensajes del Santo Padre sean de doctrina social. Obviamente no debe entender qué es la doctrina social, pero bueno, estamos en Semana Santa, un mensaje de conversión teológico. ¿Cuándo si no? A ver, esta persona debería leer el sermón, que es profundamente teológico. En lugar de quedarnos reflexionando en lo profundo de la Pascua, están todos adivinando si habla de Trump. Vacío. Bueno, según esta persona, el mensaje del Papa es vacío, pero si nosotros vamos a la profundidad de este mensaje, que es un resumen del sermón, nos encontramos que el Papa, al decir que la misión cristiana tiene 3 secretos, ¿no? El desprendimiento, el encuentro desarmado por medio del convencer, por medio de la inteligencia. Nosotros no vamos, por ejemplo, en la batalla cultural o esta batalla espiritual a convencer a la fuerza, no, por medio de la lógica, por medio del entendimiento, por medio de ganarse intelectualmente a la otra persona, no con armas, sino con inteligencia y obviamente Dios que toca el corazón de las personas. Y finalmente la aceptación del rechazo. Sí, vamos a ser rechazados también. Y el rechazo, curiosamente y paradójicamente, es el signo
es la marca, es la señal de que vamos por el buen camino. Como decía el gran Quijote de la Mancha en esa novela de Miguel de Cervantes Saavedra, si los perros ladran, señal que cabalgamos, Sancho le decía. Si el mundo ladra, si los globalistas ladran, si los progres ladran, si muchos falsos cristianos ladran, señal que estamos entonces cabalgando. Y eso está inspirado profundamente en el Evangelio de Lucas. Si ustedes van a la Biblia y van a Lucas 4, vamos a ver el discurso de Nazaret, donde le habla a los suyos, los que no le escucharon, pero luego tenemos que hacer una referencia también a Filipenses 2, donde básicamente ahí San Pablo habla de la kenosis de Cristo. Es un pasaje realmente muy profundo y es esto que vemos aquí es como el clímax de ese tercer mensaje acerca del rechazo, ¿no es cierto? La cruz es parte inseparable de la misión. La cruz es parte de la misión, ese rechazo. Y obviamente que es importante entonces aquí hacer una referencia a la densidad teológica, bíblica, histórica, e incluso también pastoral, para ver cómo el Papa en realidad lo que está haciendo es proponer una lectura radicalmente evangélica de la pasión de Cristo en un mundo marcado por lógicas de dominio, especialmente donde hoy a nivel mundial, como lo titulo en el curso de geopolítica, estamos viendo esa lógica de dominar o ser dominado. Bueno, primero, la cruz es parte de la misión. Esto no es un añadido trágico o un fracaso inevitable, es constitutivo del ser cristiano. La cruz es parte de la vida del cristiano. Y aquí el Papa, si nosotros vamos al texto del el sermón que él dio aquí el día de hoy, lo está enmarcando en el rechazo que Jesucristo sufrió en Nazaret, ¿no? Él mismo señaló en la sinagoga de Nazaret como la palabra que hoy se cumple, es decir, la piedra que los constructores rechazaron. Inmediatamente después de eso, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que la gente lo quiere despeñar, lo quieren tirar por un precipicio, pero Jesús, pasando en medio de ellos, dice la Biblia, continuó con su camino. Un milagro, él traspasó los cuerpos básicamente. Y una cosa interesante que se remarca aquí es que la misión no se detiene ante la incomprensión. Imagínense si nosotros nos vamos a detener porque gente nos critica en Twitter. Ay, me pusieron un comentario en Facebook. O me dijeron cosas que son mentiras en YouTube. Entonces yo voy a abandonar la misión porque ¿saben qué? Estoy triste. No, señores. No, la misión no se detiene ante la incomprensión. Si no, no estaríamos en una batalla, no podríamos estar aquí. Al contrario, se vuelve más amarga, más atemorizante, puede ser, los ataques, las amenazas a muerte, pero también se vuelve una entrega mucho más grande y mucho más revolucionario. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a Filipenses 2, que yo le decía recién, nos vamos a encontrar que básicamente nosotros seguimos a Jesús, quien no consideró la igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, se entregó. Toda misión comienza con este tipo de vaciamiento en el que todo renace. Nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios no nos puede ser quitada, dice ahí. Ni se puede perder, pero tampoco pueden borrarse los afectos, los lugares y las experiencias que están en el origen de nuestra vida. Somos herederos de tanto bien y al mismo tiempo de los límites de una historia en el que el Evangelio debe llevar luz y salvación, perdón y sanación. Miren qué profundo eso, ¿no? Para la persona que comentaba ahí, aquí no hay nada de teología. Bueno, lean más para no hacer comentarios ignorantes, ¿no es cierto? Y esto es algo realmente profundo. Esto significa también que nuestra misión en esta vida, la misión de un padre, la misión de una madre, la misión de un misionero, no se mide por los éxitos pastorales, por los éxitos en los hijos, por los éxitos en la familia, en el dinero, como los falsos pastores del Evangelio de la Prosperidad. No se mide por eso. Se mide ni siquiera por el poder institucional, ¿no? Sino por la capacidad de entregarse como semilla en la tierra, básicamente. Por la capacidad de sacrificio, el éxito de una madre. Y por eso esto también una madre tiene que quedarse tranquila cuando a veces parece que las cosas no funcionan bien. Estoy dando tanto por mis hijos y mis hijos no me hacen caso, mis hijos se están perdiendo. ¿Sabes qué? Dios no te va a juzgar por el éxito de tus hijos, por lo que ellos logren, sino que Dios te va a juzgar por toda tu entrega
para ellos. Y esto es un recordatorio, me parece muy exigente, ¿no es cierto? Que Dios no nos está básicamente liberando del dolor. Sí, Jesucristo, siendo Dios, no sacó esa chapa de decir yo soy el Hijo de Dios. No, se anonadó y se entregó a sí mismo. Y es en la entrega realmente donde Dios nos va a juzgar. Luego viene la segunda frase, muy profunda. La ocupación imperialista del mundo se ve interrumpida desde dentro. La violencia que hasta hoy se erige en ley queda desenmascarada. Bueno, aquí el Papa obviamente da un paso audaz y muy preciso, porque esa ocupación imperialista obviamente hace referencia al Imperio Romano, no a lo que dice el comentario, ¿no? Ahora están todos adivinando si habla de Trump. Hace una referencia, Jesucristo que nace dentro, interrumpe desde adentro a esa ocupación del Imperio Romano, obviamente que en ese tiempo, en el siglo I, sojuzgaba a Judea, un sistema militar, un sistema económico, un sistema cultural que se presentaba como la Pax Romana, pero que esa paz se sostenía por medio de la espada y el tributo. La espada por la fuerza y por medio del tributo. Y por eso en esa época de Cristo, los publicanos, los que tenían los colectores, ¿no es cierto?, de los impuestos, eran tan despreciados por el pueblo, se veían como traidores, eran los que venían a recolectar impuestos para dárselos al Imperio Romano. Y es ahí cuando ocurre ese famoso episodio donde le dicen, bueno, debemos pagar el impuesto, y Jesucristo saca de un pescado, ¿no es cierto?, esa moneda que tenía dos caras y dice, bueno, dad a Dios a lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesucristo entonces no combate ese imperio desde afuera como hacían los celotes con la violencia revolucionaria, sino desde adentro, interrumpe desde adentro, no legitimizándolos como hacían los saduceos, que eran colaboracionistas del Imperio Romano, sino que se encarna curiosamente en un pueblo oprimido. Y no hay que olvidar eso, ¿no? El pueblo judío, el pueblo elegido para traer al Mesías, en ese momento estaba siendo oprimido por la presencia del Imperio Romano. Estaba viviendo bajo la ley del Imperio Romano. Y Jesucristo hace que incluso esa misma ley del Imperio Romano lo condene a la muerte en la cruz. Y esa es lo que nosotros podríamos llamar la lógica de la encarnación llevada a su extremo, ¿no? Dios no invade el mundo como un conquistador, sino que se hace un huésped vulnerable en ese mundo que lo oprime. Él decide anonadarse, hacerse el oprimido. Y aquí el Papa obviamente lo vincula explícitamente con la historia de la Iglesia, ¿no es cierto? Porque él reconoce que a lo largo de la historia, y lo dice ahí en un momento en el sermón, ¿no es cierto? Él dice en un momento que a lo largo de la historia, aquí tocamos un segundo secreto de la misión cristiana. Tras el desprendimiento está la ley del encuentro. Sabemos que a lo largo de la historia la misión ha sido no pocas veces trastocadas por lógicas de dominio, totalmente ajenas al camino de Jesucristo. San Juan Pablo II tuvo la lucidez y el valor de reconocer que por el vínculo que une a unos y otros en el cuerpo místico, y aún sin tener responsabilidad personal ni eludir el juicio de Dios, el único que conoce los corazones, somos portadores del peso de los errores y de las culpas de quienes nos han precedido. Una frase realmente muy fuerte, ¿no es cierto? Y por eso él insiste que ni en el ámbito pastoral ni en el ámbito social y político el bien puede provenir de la prepotencia. Nunca puede prevenir de la prepotencia. Los grandes misioneros son testigos de acercamientos cuidadosos, cuyo método consiste en compartir la vida, el servicio desinteresado, la renuncia a cualquier estrategia calculadora, el diálogo y el respeto. Ese es el camino de la encarnación, que siempre y de nuevo toma la forma de la inculturación. ¿No? Esta es la verdadera batalla cultural del cristiano, la inculturización, el evangelizar las culturas y transformarlas a Cristo, ¿no es cierto? Y es ahí cuando entra obviamente este elemento profundamente histórico que menciona aquí con respecto al interrumpir desde adentro esa ocupación imperialista del mundo. La cruz
desmonta la lógica del imperio romano desde su propio corazón. De hecho, la crucifixión era la pena reservada a los esclavos y los rebeldes. ¿Y Jesús qué hace? Transforma esa pena, ese castigo en el trono de la gloria. Y por eso nosotros los cristianos ahora, en todos lados que tenemos una cruz con Cristo crucificado, y no vemos a esa cruz como una pena a un rebelde, la vemos como el trono de gloria, que por medio de la cruz Jesucristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Y obviamente que aquí tenemos una referencia no solamente histórica, sino también muy actual. Por eso este gran debate, ¿no es cierto? Cualquier ocupación contemporánea, el globalismo, el colonialismo económico, el colonialismo ideológico, las ideologías totalitarias, las formas de poder que reducen al ser humano simplemente a un recurso, las guerras simplemente para robar recursos a otros y hacer sufrir a víctimas inocentes, son básicamente desafiadas por el cristianismo, porque el cristianismo no compite en el terreno del poder, sino que lo subvierte por medio del servicio y de la entrega. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Es una lógica totalmente distinta, la del cristiano. Y luego dice, la violencia que hasta hoy se erige en ley queda desenmascarada. Vemos lo profundo realmente que son estas palabras. Esa violencia que hasta hoy se erige en ley queda desenmascarada. Cristo desenmascara esa ley que es violencia. Y es la frase obviamente más cortante, me parece, de toda esta publicación. La violencia no es un accidente del sistema, no es, uy, nos pasó eso, ¿no es cierto? Se nos fue la mano en algo, perdón, no. Lo que el Papa está diciendo es que es el fundamento mismo de ese sistema que ha sido elevado a una ley, ¿no? Ya sea una ley romana, ya sea una ley religiosa, ¿no? Donde la violencia es ley, la conversión por la fuerza, por ejemplo, o en el caso de la modernidad, la violencia ya es ley. Y Pilatos obviamente que lo dice claramente. Si nosotros vamos a Juan 19, lo que Pilato le dice a Cristo es, ¿no sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para liberarte? Y es ahí cuando Jesús lo mira y le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde lo alto, ¿no? Jesucristo en su cruz está desenmascarando la mentira. Lo que se presenta como orden, como seguridad, como justicia, es en realidad nada más y nada menos que el ejercicio de fuerza bruta. Y por eso dice, hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, esa violencia que se había erigido en ley queda desenmascarada. Y él, obviamente que no está hablando aquí ya de un imperio antiguo ya superado. Eso lo mencionaba aquí en esta primera frase. Está hablando del hoy, ¿no es cierto? La violencia sigue erigiéndose en ley en nuestros días, con guerras que se buscan, a las cuales se busca justificar legalmente, con estructuras económicas que condenan a la miseria. Pensemos, por ejemplo, en la opresión que realizan los bancos con sistemas totalmente usureros y que condenan a la persona a la miseria total, a la pobreza. Pensemos en el sistema financiero mundial que condenan a países enteros a la miseria. Pensemos en leyes que legitiman de eliminar a los más débiles, ¿no? Pensemos en el caso del aborto, pensemos en el caso de la eutanasia, pensemos en todas estas leyes que buscan y legitiman eliminar al débil. Entonces, la cruz desenmascara todo esto porque básicamente revela el fracaso último. ¿Cuál es el fracaso último? Que estamos matando o asesinando al inocente, y al hacerlo, ese intento pierde toda legitimidad moral. Cuando el inocente es el que pierde, esa acción ya no tiene legitimidad moral. Es un principio muy interesante, es un principio profundamente teológico. Por eso cuando esta persona dice, me casan bastantes, ¿para cuándo un mensaje de conversión, un mensaje teológico? Bueno, este mensaje es profundamente teológico, curiosamente, profundamente teológico. Fíjense, lamentablemente, lo que es la falta de comprensión de la gente, que es tan superficial que ni siquiera puede penetrar en las palabras. Son tan profundas las palabras del Papa que al superficial le parecen palabras vacías, ¿no? Discurso vacío. Al superficial le parecen palabras totalmente vacías. Entonces, Jesucristo presenta activamente la no violencia, ¿no? Para romper ese círculo vicioso de violencia. No solamente que se presenta como un pacifista, porque Jesús no es un pacifista, sino que es una no violencia
de entrega, de sacrificio, de sacrificio. Y dice, el Mesías pobre, prisionero y oprimido. Eso es Cristo. Cristo es un Mesías, pero que se presenta pobre, prisionero y oprimido, se precipita en la oscuridad de la muerte, pero así saca a la luz una nueva creación. Saca a la luz una nueva creación. Esto es increíble, la profundidad de esta frase. Es profundísimo esto, ¿no? Jesucristo que se precipita en la oscuridad de la muerte, pero así saca a la luz una nueva creación. Es decir, el clímax aquí es el evangelio de la kénosis, de la entrega, el Mesías esperado como rey triunfante, ¿no es cierto? En los salmos que se hablaba, vendrá un rey y ese rey será un rey triunfante. Resulta que no es nada más ni nada menos que el siervo de Isaías 53. Es pobre porque nace en el pesebre, vive sin tener dónde reclinar la cabeza, es prisionero porque a Jesucristo lo vemos maniatado, lo vemos juzgado, es oprimido porque es flagelado, coronado de espinas, está completamente desnudo en la cruz. Es impresionante, ¿no? Porque además él se entrega libre y voluntariamente, como lo dice en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice, y es muy claro, donde él dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, ¿no? Y se precipita en la oscuridad de la muerte. ¿Cuál es la oscuridad de la muerte a la que hace referencia el Papa? Es el descenso de los infiernos, que es lo que vamos a celebrar en estos días. Jesucristo muere, Viernes Santo, desciende a los infiernos, en una solidaridad absoluta con todo lo que el ser humano teme y sufre, ¿no? Se va a el lugar de los muertos, o al Sheol, como le llamaban. Y ahí básicamente está la gran paradoja de lo que celebramos siempre en la Pascua, porque saca a la luz una nueva creación, un hombre nuevo. No es un después para darnos consuelo, es algo simultáneo. La muerte de Cristo es el nacimiento de algo nuevo. Si el grano de trigo no muere, no dará fruto, ¿no? Y por eso luego el apóstol San Pablo, cuando explica esta idea, lo dice con una profundidad enorme, ¿no es cierto? Nosotros vamos a 2 Corintios 17, y nos vamos a encontrar con si alguno está en Cristo, es una nueva creación, porque lo viejo ya pasó, todo es nuevo. Y por eso en la pasión de Cristo, cuando María se encuentra con Cristo, le dice, ¿no? Haces nueva todas las cosas. Haces nueva todas las cosas. Todo es nuevo. Estás transformando al hombre. Entonces, la resurrección de Jesús, que vamos a celebrar el domingo, no es solamente una victoria personal de Cristo, sino que es el inicio de una nueva recreación del universo, donde nosotros también somos salvados. Y por eso aquí cierra todo el círculo y la profundidad realmente teológica de eso, porque la misión de la iglesia, ¿cuál es? Es prolongar esa dinámica. Entonces no se trata de reconquistar el mundo con el poder, sino de habitarlos como huéspedes que en la pobreza y en la cruz vamos a generar una nueva vida. Y es ahí donde nosotros, yo creo que estamos llamados para una misión con Cristo, pero es una misión que está necesariamente envuelta en la realidad de la cruz, ¿no? Y una cruz que no es una derrota, sino que es una subversión, por así decir, radical, ¿no? El amor desarmado que va a interrumpir los imperios, que va a desenmascarar la violencia que es legitimada por el poder y que va a hacer que una nueva humanidad nazca de esas cenizas. Por eso, a mí me parece un mensaje profundamente apropiado, obviamente, para la Pascua, pero además es un mensaje muy profético para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en un mundo donde las ocupaciones imperialistas, ¿no? De lo que habla ahí, la ocupación imperialista del mundo. ¿Cuáles son las ocupaciones imperialistas hoy en día? Ocupaciones políticas, ideológicas, globalistas, económicas, culturales, de izquierda, socialistas, marxistas. Son innumerables. Todas esas ocupaciones siguen multiplicándose y la violencia sigue vistiéndose de ley. Y es ahí cuando el Papa, yo creo que nos recuerda que la Iglesia y nosotros, como cristianos, no estamos llamados a aliarnos con el poder, sino básicamente a ver el sufrimiento de Cristo que se manifiesta nuevamente en los pobres, en los prisioneros, en los oprimidos, en los inocentes, en los que sufren, en las víctimas de esas nuevas ocupaciones imperialistas, y es de ahí, desde la cruz, donde encontraremos el signo de esa victoria definitiva. Y es así donde nosotros, yo creo que debemos entender, en fin de cuentas, que la cruz no es el fin de la misión, es el corazón de la misión, es la entrega, y de esa cruz brotará una nueva
creación. Así que les deseo, queridos amigos, que tengan unas felices Pascuas, una muy buena Semana Santa para profundizar en estas cosas, no sean superficiales. Y este canal obviamente es un intento de salir de esa superficialidad mundana a la cual lamentablemente tanta gente ha caído por cuestiones ideológicas, por sistemas educativos que son una destrucción y no sirven para absolutamente nada. Si quieren ustedes profundizar, si quieren realmente aprender, formarse, de verdad los invito a suscribirse a este canal, los invito a unirse a la academia donde ofrecemos pensamiento crítico para no caer en este letargo mental al cual la mayoría lamentablemente ha sucumbido. Muchas gracias, felices Pascuas y hasta la próxima.